Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria, este programa que hacemos una vez por semana en la televisión pública pampeana, donde tratamos de ponerle sentido y fundamentos a los nombres de los lugares que recorremos, de las instituciones que marcan parte de la historia de la provincia de La Pampa, calles, barrios, localidades, y hemos abordado muchos de ellos en estos casi 60 emisiones que llevamos al aire. El tema que vamos a tratar hoy solapadamente lo hemos mencionado en otros momentos, pero no por el tema en sí, sino porque hay un hecho histórico que la caracteriza. Me voy a referir a Radio Nacional Santa Rosa, y quienes han seguido este ciclo saben que hemos abordado al menos en 2 programas el tema del bombardeo del 10 de junio de 1956, en uno cuando hablamos de la calle de Adolfo Filippo y otro recientemente cuando la comisión de homenaje a Adolfo Filippo vino aquí a Santa Rosa, y ahí se rescató más que nada lo que fue la revuelta popular, el contexto en el que se bombardea Radio Nacional Santa Rosa. Es en 1956, un año después del golpe de Estado de la autoproclamada Revolución Libertadora, revolución fusiladora para los peronistas, intentan recuperar la democracia. Entonces se arma todo un plan con el general Valle a nivel nacional, y el único lugar en el que los 3 objetivos se cumplieron fue en Santa Rosa. Los objetivos de esa revuelta que tenía esta intención: reponer a Perón momentáneamente en la presidencia y llamar a elecciones para sacar la dictadura. Los objetivos eran tomar las casas de gobierno de las capitales de provincia, o sea, la Municipalidad de Santa Rosa, la Casa de Gobierno de La Pampa, y emitir una proclama por un medio de comunicación. Bueno, en La Pampa los 3 funcionaron. Hay que decir que Filippo estuvo acompañado de muchos civiles que fueron parte de esta revuelta. Se toma la municipalidad, se toma la Casa de Gobierno por 2 horas más o menos, y lo que más duró y lo que generó una reacción muy severa, muy fuerte, casi hoy inimaginable, de la dictadura del momento, es la proclama que se emite por Radio Nacional, donde se está diciendo por qué estaba produciéndose esta revuelta. Todos sabemos que lamentablemente termina con el fusilamiento de muchos de los responsables o de los que quisieron reponer la democracia, la detención de varios de ellos, como el caso de Filippo. Bueno, hemos hablado de la Radio Nacional Santa Rosa en ese contexto, pero nos vamos a ir más atrás porque ahora vamos a hablar de esta emisora tan importante para La Pampa que lleva 75 años de vida, los cumplió recientemente ahora el 9 de julio. Es la segunda radio nacional del país. La primera, hoy se llama Radio Nacional Buenos Aires, lo vamos a contextualizar. Se crea lo que sería la estación de radiodifusión del Estado, se llamaba así, no se llamaba Radio Nacional, el 6 de julio de 1937, durante la democracia fallida, fraude, de la década infame, con Agustín Pedro Justo como presidente. Una breve reseña: gobierno democrático de Irigoyen es volteado por el gobierno de Félix Uriburu y empieza lo que se llama la década infame, donde se instala esta frase conocida del fraude patriótico. ¿Qué era esto? Vamos a ganar siempre la elección a nosotros, los militares que venimos a restaurar la nación, después de esta cuestión popular y populista del irigoyenismo, del radicalismo, y como ustedes no saben votar, nosotros vamos a hacer fraude. Es llevar la corrupción a la cuestión electoral. Aún digo, porque uno muchas veces lo dice, no, las personas no son todo el tiempo ni buenas ni todo el tiempo malas, somos seres humanos. En ese contexto, Agustín Pedro Justo crea una de las instituciones más importantes de la nación, que es la Radio Nacional, que sigue hasta el día de hoy con la misión de conectar a todo el país. Hay que decir que nace antes Radio Nacional Santa Rosa a que se llame Radio Nacional. En 1950 nace Radio Nacional Santa Rosa. Recién en 1957 estas emisoras estatales nacionales van a adquirir este nombre. En el medio, 2 años antes, se hace la ley de radiodifusión. Van a pasar muchas cosas, voy a llegar al siglo casi XXI. 1999 se crea el Multimedios del Estado, donde Radio Nacional se suma a ATC, se suma a Telam, se suma a todos los servicios de comunicación que tenía en sus manos el Estado. Pero volviendo a Radio Nacional Santa Rosa, más allá del bombardeo, tiene una historia rica que hoy sigue al aire. Han pasado gobiernos que le han querido meter mano todo, hay que decirlo, no importa el signo, han querido o achicar gastos, o cambiar la programación. Bueno, lo cierto es que hoy con sus trabajadores mantiene al aire esta emisora. Les decía, recientemente cumplieron 75 años y tenemos la gratitud de que nos acompañe, en mi caso un amigo, pero un conocido de todos ustedes, periodista y locutor de Radio Nacional, Daniel Lucchilli, que además sos la persona con más antigüedad que hoy está en actividad todavía. Sí, Juan José, bueno, gracias por la invitación. Has hecho una introducción impecable con una historia rica en comunicación, como acabas de mencionar, y la historia de esta querida Radio Nacional, que como bien has dicho vos,
cumplió 75 años de vida el pasado 9 de julio, con este marco que le has dado a esta introducción, maravillosa por cierto, y el 9 de julio una fecha tan significativa para nosotros, ¿no? Donde se juntaron, o sea, vos por ahí, si querés has vivido la mitad de la vida de esta Radio Nacional. Sí. Aunque hay muchos jóvenes, pero se han juntado todas las personas actuales que están trabajando. Sí, sí, el día 9 de julio que se hizo un encuentro en la radio, en la misma radio, donde tenemos el Museo Histórico de la Radio, en el hall de entradas, ahí en Alfredo Palacios, al 900. Sí, estábamos quienes estamos en actividad y quienes se han jubilado, que como vos sabrás, han quedado muy pocos, Juan José, claro, porque estaba en el encuentro Silfredo de Petris, que ya tiene 92 años. Parte de esta gesta de la Radio Nacional que difunde el intento democrático. Así es, Silfredo fue, en ese momento, se incorporó a Radio Nacional en el año 50, cuando se crea Radio Nacional, y él era estudiante de aquel entonces ENET número 1, que ahora es la PET número 1, juntamente con José Luis Míguez, que eran alumnos y lo llevan a hacer las instalaciones de la parte técnica de Radio Nacional en Alfredo Palacios al 900, que ahí estaban la planta transmisora. Los estudios estaban en el cuarto piso, arriba del correo, Rivadavia y Lagos. Claro, eso es parte de la historia de Radio Nacional, que hoy hay que decir que volvió a su origen, planta transmisora, con un edificio donde contempla todo hoy. Efectivamente, en el gobierno de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se remodela Alfredo Palacios al 900 y se unifica planta transmisora con los estudios de Radio Nacional, que tiene historia como la acabas de contar vos. Además de mencionar esto de los cambios de edificio, y con esto vamos a ir a la pausa y ya nos vamos a adentrar en detalles de la historia viva, que es Daniel contándonos la mitad de la vida de esta Radio Nacional, también cambió la forma de hacer radio. Yo me quiero referir a eso porque Daniel empezó, yo también no me voy a hacer el joven, porque yo también arranqué con Handy y eso, pero vos un poquito antes que yo, donde hacer radio era mucho más difícil que hoy. Hoy esto nos resuelve casi todo. Pero muy difícil. No había celulares, no teníamos PC, computadoras, dependíamos del canicita que nos llevara todas las mañanas a Radio Nacional, cuarto piso, arriba del correo, Rivadavia y Lagos, el diario formato papel, La Arena, La Capital y la Reforma de General Pico. Y el boletín de prensa de Casa de Gobierno, que se imprimía también en formato papel, lo teníamos que ir a buscar a la seccional cuarta de policía, ahí en Casa de Gobierno. Y luego, al tiempo, el municipio de Santa Rosa empezó a elaborar un documento informativo también en formato papel. Pero el día que llovía, que no iba el canicita, era muy difícil. Eran tema musical y tema musical y tema musical en disco, con púas. Y con otro formato. Bueno, en el segundo bloque nos vamos a referir a esos detalles porque también no era como hoy, con la sencillez que estamos hablando, había una formalidad exigida para poder comunicarse. En el segundo bloque seguimos hablando de la Radio Nacional Santa Rosa. Bien, continuamos en los lugares de la memoria. Les hacíamos una breve introducción con Daniel Uchili, que nos acompaña desde lo que es Radio Nacional Santa Rosa. Arrancó como radiodifusión del Estado, hasta que en el 57 adquiere este nombre. En unas condiciones, decíamos recién al ir a la pausa, hacer radio era muy distinto. Vos mencionabas esto del disco, de teléfono, había un teléfono, pero por ejemplo, hacer un móvil tenía que o handy o un teléfono fijo. Totalmente. O un público, digamos. Así es, efectivamente. Teníamos el grabador con cassette de cinta, un grabador de un tamaño significativo con la manijita y con el micrófono. Lo poníamos ahí arriba de la mesa en la conferencia de prensa y teníamos que ir, por supuesto, de ese lugar a la radio. Claro. A la radio y ahí difundir. O, de todas maneras, en un teléfono, como decís vos, si había teléfono fijo en el lugar de la conferencia de prensa, pero era todo un tema, agarrar el teléfono fijo y poner semejante grabador. Ponerlo así, para que se escuche. Claro. Bueno, no fue simple. Ahora los jóvenes de actualidad, jóvenes que están en los medios de comunicación, no han vivido en esa época. Tienen todo en la mano, el celular, la compu, tienen toda la información del mundo, no de la Pampa, del mundo entero.
Pero vos fíjate, Juan José, que te acordabas bien del handy. Después tuvimos el handy. Pero ¿qué pasaba con el handy? Era el mismo handy de la policía, Claro. del que tiene la policía de la provincia de La Pampa, pero una gran batería que al apretar el botoncito para poder salir al aire, te terminaba quemándote el dedo, porque Claro. tenía mucha batería, hasta que le pusieron un cable con un micrófono. Bueno, ese fue el handy, pero la batería también duraba poco, no fue simple, no fue Ahora, pero simple. digo, volviendo, porque tu ingreso sería cuando se te transitaba la mitad de la vida de Radio Nacional Santa Rosa, ¿cómo fue ingresar y con qué te encontraste? Digamos, el estudio era grande, había mucha gente. ¿Cómo? Sí, no, bueno, en el año 85 ingresé a Radio Nacional, cuarto piso arriba del Correo, 2 estudios maravillosos, muy lindos estudios, muy bien conservados, con los locutores de la época, como fue Lider Rodríguez, Carlos Cuco, Julio Galdín, Julio Heredia, Milton Rulli, Ramón Fernández Castro, de los que esté nombrado queda viva Lider Rodríguez, una voz, una locutora del ISER, del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, porque no teníamos otro sistema educativo, porque Claro. no estaba la escuela o la Facultad de Periodismo en Ciencias Humanas aquí. La única forma era de estudiar en el ISER, que era el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, que venían a tomarnos exámenes desde Buenos Aires, a través del CONFER, que era el Comité Federal de Radiodifusión. Vendría a ser la policía o Sí. quienes controlaban La comunicación. los medios de comunicación. Eduardo Del Viso, también me olvidé, el locutor que teníamos en esa época. Y bueno, nos tomaban los De exámenes. todos ellos, el único que está en actividad sos vos. Porque El único que está en actividad soy yo, y de los locutores quedan en esta vida Lider Rodríguez y Eduardo Del Viso, que ya está jubilado. Así que nos venían a tomar exámenes desde el ISER, Buenos Aires, y ahí se juntaba la gente de LU33, emisora pampeana, LU37, General Pico, Radio Nacional, venían del sur de Córdoba y del oeste bonaerense, LU11, radioemisora del oeste, que está en Trenquelauquen. Y las grabaciones eran eran como una especie de cinta abierta, grandes, claro. Era como como si fuera la película de televisión, Sí, sí, sí. de cine, film, claro. claro, así grabábamos. Era un sistema que ahora... Otro dato que hay que decir, no había FM. no, O sea, la no. radio AM ocupaba la escena pública provincial. Bueno, durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín se crean las FM. ¿Por qué motivo? Porque la ley de radiodifusión decía que cada AM le correspondía una FM. Radio Nacional en esa época no tenía FM, ahora sí la tiene. Y bueno, y después el EU33 tuvo su FM y el EU37 también su FM. Pero bueno, en la época de Raúl Ricardo Alfonsín, ahí se amplió el espectro radiofónico y se crean las FM. Mencionabas hoy en el primer bloque que hay un museo. ¿Y qué hay en el museo? En el museo tenemos desde la bomba que fue tirada por los aviones que salieron de la provincia de San Luis, de Villa Reynol, en la Revolución Libertadora del 55, hay una bomba que cae recordemos que Radio Nacional en la avenida Alfredo Palacios tiene aproximadamente entre 7, 8, 9 hectáreas de pleno monte de Caldén. Sí. Bueno, esa bomba cae, por supuesto que gracias a Dios no hubo víctimas humanas, simplemente los impactos de las balas, por supuesto, están aún en los aparatos de aquella época, los aparatos técnicos, aún están las balas de los impactos. Y los locutores de la época, Carlos Cuco, Milton Rulli, Julio Heredia, José Luis Míguez, Lider Rodríguez, etcétera, el papá de Eduardo Del Viso también estaba, tuvieron que leer la proclama en el micrófono de Radio Nacional con los militares con los fusiles al lado. La proclama contrarrevolucionaria. Así es. La de la dictadura. Sí, claro. Con el personal militar que estaba postado en los estudios armados estaban. Claro. Por eso fue una situación complicada que cuentan ellos mismos que pasaron, ¿no? Sí, con el bombardeo logran
terminar con la proclama que se emitía, se repetía en todo el... Encima, en aquel tiempo hay que pensar que no había tantos medios, tanta radio, Nada. con lo cual se escuchó en gran parte del país esa proclama. Así es, porque Radio Nacional tiene una gran, no sé ahora cómo estaremos, pero en aquella época tenía una potencia impresionante, inclusive hasta se escuchaba de países limítrofes. Claro. Decía la bomba, sí, pero también hay un viejo micrófono. Hay un micrófono antiquísimo que yo les mandé a ustedes las imágenes, utilizado en el balcón de la Casa Rosada, utilizado por Juan Domingo Perón en los discursos y Eva Duarte de Perón. Está eso, están las radios de época, estamos hablando de la década del 50. Claro, sí, sí. Los equipos donde se grababa, que eran carreteles de cinta abierta. Es maravilloso, realmente muy, muy lindo el material y una discoteca que es un ejemplo a nivel nación. La discoteca que tenemos en Radio Nacional... discos de vinilo. Totalmente, claro, totalmente, bueno. Sí, sí. ¿Hoy ahí tienen cómo reproducirlo? No queda como archivo. No, están esos discos muy gruesos eran, sí, muy gruesos, y la púa del tocadisco parecía un clavo, porque no es de la púa finita como teníamos después más. Cuando el electrodoméstico llegó a nuestra casa. Así es, así es. Bueno, Daniel, en el tercer bloque yo quiero más que me cuentes ya cómo es para vos haber sido trabajador de Radio Nacional. La gente te reconoce, cómo es hablarle a toda una provincia en el momento en que hoy eso está más disputado porque hay muchos medios. Pero en aquel tiempo eran 3 radios AM y no siempre, empezaron primero siendo una de las únicas. La única. Y después, bueno, seguramente eso te ha generado algún tipo de repercusión. Continuamos en el tercer bloque. Bien, continuamos en los lugares de la memoria, tercer bloque hablando de Radio Nacional Santa Rosa, no te enojes con lo que voy a decir, es una institución Radio Nacional, también Daniel dentro del personal con 38 años de actividad, que te jubilas este año, ¿no? Este año me jubilo, si Dios quiere, en el mes de diciembre, entré en el año 85 y hacías mención a los programas característicos que se distinguieron y le dieron una impronta a la radio como fue Tardecitas Pampeanas. Pero, antes que me diga eso, Daniel Luchele había uno, digamos, ¿cuántos locutores eran? Por eso digo la repercusión que tenían ustedes en la sociedad. Es el día de hoy que a pesar de que han pasado casi 40 años, la gente por ahí, gente mayor en los campos que escuchaba, en la zona rural, que escuchaba Radio Nacional, se acuerda de Tardecitas Pampeanas que iba de lunes a viernes de 17 a 18. Sí. Tuvimos una educación, una formación con los locutores de aquella época que, ojo, no te vas a andar riendo, no vas a hacer esa debe ser la parte un no tan punto, buena hoy. Una coma, todo ¿alguna palabra vulgar? No. ¿Y todo escrito o no? Todo escrito, pero aparte teníamos arriba del escritorio con el micrófono el atril con el tema musical, autor, compositor, intérprete, el nombre del tema musical, y teníamos que ir diciendo eso. ¿De parado o no? No, sentados. Y el operador ponía la música con disco. Pero teníamos en el atril, había una repartición que se llamaba discoteca, donde había personal, donde te llevaba la programación. Tenían todo, la discoteca de Radio Nacional es una discoteca que en ese momento fue un ejemplo a nivel nacional. Y nos traían todo armado, los compañeros de discoteca. Sí, pero todo guionado, no podía salir. Sí, no una risa, no. Y no está hablando hace mucho, pues está hablando del gobierno de Alfonsín ya. Así es. Lo que sí te quería agregar, que cuando yo llego a Radio Nacional en discoteca, cómo hacían con los discos prohibidos durante la dictadura. Tenían la obligación de con un punzón ¿lo habían roto? ¿Lo habían marcado? Marcado, para que no puedan ser difundidos. De esos quedaron muchos. Efectivamente. Y en este tiempo que vos estuviste haciendo radio, han pasado muchos gobiernos y la verdad que a todos tienen por deporte atacar a los medios públicos. ¿Vos qué pensás con los medios públicos? ¿Deben seguir? ¿Son importantes? Pero por supuesto que son importantes. Una que tenemos un alcance muy importante
en la provincia de La Pampa y llegamos a lugares que vos me dirás, sí, ahora las FMs de los pueblos cumplen una función, claro que cumplen una función importante las FM de los pueblos. Pero bueno, y tienen que seguir Canal 7, la televisión pública, Radio Nacional, son medios en la cual la gente los necesita, siempre utilizados como corresponde por el gobierno de turno, porque son del Estado Nacional, no son del gobierno que está 4 u 8 años, son del Estado Nacional, que eso es de todo el pueblo argentino. Claro, sí. Además cumple una misión de informar, sobre todo, por ahí esto se ha perdido en la actualidad, pero antes en el campo se comunicaban, se mandaban mensajes por la radio. Total, principalmente en el sur de nuestro país, sí. El locutor cumple una función muy importante de tranquera a tranquera. Juan le comunica a Pedro que, que largó las cabras, las vacas, o Juan está esperando una tranquera de la ruta para que lo pasen a buscar. Esa es la función. En plena cordillera se escucha Radio Nacional. Claro, y bueno, y ya porque estamos cerrando 38 años, ¿qué es para vos Radio Nacional? Todo. Yo te decía a vos en el reportaje que me hiciste en Plan B Noticias, que es casi mi segunda familia, por no decir casi mi primera familia, que me dio la posibilidad de estar en Radio Nacional y a través de Radio Nacional, la madre de las radios de La Pampa, eso te da la posibilidad de ir a otros medios de comunicación. Pero fue la cuna de quienes empezamos en los medios en Radio Nacional. Fue quien nos dio todo realmente, Juan José. Sí, elegiste un rol más allá de formal, de estar en la calle también. Sí. Ah, sí, claro, perfecto. De Casa de Gobierno, Cámara de Diputados, Consejos Deliberantes, Municipalidad, gremios, sindicatos, comisiones vecinales, estar mano a mano con la gente, dialogar con la gente. Eso es lo más hermoso. Por eso me gusta, ahora no lo hago, pero lo hice durante muchísimos años. Frío, calor y lluvia. Hay como una identidad, digo, pregunto porque lo he escuchado de otras personas que trabajan en Radio Nacional. Cada vez que alguien dice lo voy a cerrar, hay como una reacción. No solamente porque es una fuente laboral donde hay 19, 20 personas trabajando, sino que es un tema de que si no silenciás, es una barbaridad tratar de silenciar un medio de comunicación, ya sea radial, televisivo, lo que sea. Eso no lo veo para nada bien. Y ya cerrando, ¿estás seguro que te vas este año o te puedes quedar? No, porque la Administración Pública Nacional cumplís los 65 años, en el hombre 60 en la mujer, y 35 años de servicio y ya está. Bueno, está pasado. Sí, claro. Daniel, gracias por aproximarnos un poco a cómo es esta Radio Nacional Santa Rosa, que ha cumplido 75 años. Así es. Gracias, Juan José, para vos y hasta otro momento. Y a todos ustedes les decimos muchas gracias. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.